Y también, pues, dar la bienvenida a mis alumnos, ¿no?, de bioética narrativa que se han acercado aquí a este foro, a este encuentro, pues, para pensar estas cuestiones que ya hemos empezado también a pensar en nuestro curso. Y también algunos de los asiduos del seminario de bioética que también habéis participado en el curso, en el curso anterior, el año anterior, pues también, pues muchas de las cuestiones pues os van a resultar pues próximas y cercanas. Bien, como dice Lidia, como os comenta Lidia, estamos dándole vueltas a este tema, el tema de la verdad de los relatos, la verdad de la ficción, la verdad de las mentiras, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? En este mundo, pero aplicado también al ámbito de la bioética. Hay una dimensión muy potente, muy fuerte, muy filosófica sobre la cuestión de la verdad, pero luego también una dimensión tan potente y tan fuerte de una ética aplicada, de una filosofía práctica, muy atenta, diría yo, a lo cotidiano, a lo que nos sucede, a lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo entender la verdad? ¿Con categorías abstractas o cómo entender la verdad con categorías aplicadas a lo concreto, ¿no? Bien, la presentación, vamos a dar algunas vueltas a esto, os voy a presentar algunas cuestiones que algunos ya conocéis desde esta perspectiva, para luego también pensar entre todos, que el objetivo de este seminario no es tanto exponer algo ya concluido, ya terminado, sino exponer una problemática pues para entrar en ella, para discutir sobre ella, para hablar sobre ella, para enriquecernos un poco entre todos en la diversidad de perspectivas. En primer lugar, me gustaría hablar de algo que los que ya me habéis oído, pues lo sabéis que insisto mucho en esta idea, en una idea de Milan Kundera, y en un relato, en un ensayo de Milan Kundera que se titula La desprestigiada herencia de Cervantes. Este ensayo de Milan Kundera me interesa mucho, me gusta mucho porque hace una defensa del relato, hace una defensa de la novela y sobre todo nos va a presentar la novela, nos va a presentar el relato como una forma de conocimiento, como una forma de saber, como una forma quizá de indagar la verdad. ¿En qué consiste esta presentación? Y simplemente os lo comento, como digo, brevemente y lo podéis leer porque el texto lo encontráis fácilmente en internet y es un texto pues muy interesante y muy curioso de Milan Kundera. ¿Qué es lo que hace Milan Kundera en ese pequeño texto? Lo que hace es resumir el planteamiento de estos grandes filósofos, de Husserl, de Heidegger, del análisis que ellos hacen de la época moderna. ¿En qué consiste la época moderna? En el desarrollo del método científico, el desarrollo del saber científico, el desarrollo de un mundo técnico, tecnológico, sobre todo a partir del siglo XVI-XVII hasta nuestra época. Y este desarrollo científico, técnico, este modo de saber ha ocultado, dicen estos filósofos en la interpretación de Milan Kundera, ha ocultado cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver, como dice Edmund Husserl, que tienen que ver con el mundo de la vida, con el mundo concreto. Y lo interesante, lo que señala Milan Kundera, es que estos filósofos, muy inteligentes, muy sabios, se han olvidado de algo que nace también en el siglo XVII, que nace también en la época moderna, que es la novela. Y en la novela vamos a tener un recurso para pensar eso que dicen estos filósofos que ha sido olvidado, para pensar el mundo de la vida. Es decir, la tesis de Milan Kundera, la aportación de Milan Kundera, lo que yo os quiero traer de Milan Kundera es esa idea potente. Es decir, que la novela, que el relato es una forma de acercarnos al mundo de la vida. Es una forma de saber, es una forma de conocimiento basado en la imaginación. Saber basado en la imaginación. La novela, el relato nos proporciona, y la expresión es muy bonita de Milan Kundera, nos proporciona un saber de lo incierto, una sabiduría de la incertidumbre, un saber de ese mundo complejo, de ese mundo ambiguo. Claro, ¿qué es lo que dice Milan Kundera? No se trata de despreciar, no se trata de olvidarnos nosotros ahora del desarrollo científico, sino se trata de incorporar ese saber humanístico que nos encontramos en la novela. Yo muchas veces me pregunto, ¿y no es algo así lo que quería también Potter, el creador, en los años 70 de la bioética, cuando hablaba de tender un puente entre el saber científico y el saber humanístico? No es precisamente esta recuperación que queremos hacer potente de la narración, de la imaginación, de este saber de lo incierto, una manera de responder también a la pretensión misma de la bioética, ¿no?
Es decir, el relato, voy a lo fundamental, el relato, la narración es una forma de conocimiento, es una forma de saber. Claro, otros científicos, otros filósofos, otros grandes científicos, como el que os pongo simplemente ahora una referencia, que es este biólogo, probablemente uno de los grandes biólogos del siglo XX, que murió hace yo creo que 3 semanas, ¿no? Hacía casi con 100 años, que fue Edward Wilson, que es el creador de la sociobiología. Es uno de los grandes biólogos del siglo XX. Pues bien, pues al final de su vida tiene muchos escritos donde va a hablar de la imaginación, la creatividad y donde va a hablar también del poder del relato, del poder de la narratividad. Aquí había recogido un texto muy amplio, leo quizá al comienzo muy rápidamente. Psicólogos ni neurobiólogos nos han llevado hasta aquí en el qué y en el cómo del éxito humano. Es necesario que perseveremos para completar, si es posible, la explicación últimamente de nuestro origen. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué hay humanos, para empezar? Sabemos o creemos saber de qué manera una dieta parcialmente carnívora condujo a grupos prehumanos a campamentos y a un aumento de la empatía, la capacidad de imitación y a la cooperación. Pero ¿por qué estos cambios condujeron a triplicar el tamaño del cerebro, el crecimiento evolutivo más rápido de todos los tiempos de un órgano complejo? Voy a la respuesta. Dice la respuesta, al menos según unos cuantos antropólogos han acabado por creer, se halla realmente a plena vista. Ya la han proporcionado las sociedades cazadores-recolectores que todavía se hallan entre nosotros en todo el mundo. La formación de un campamento y el control del fuego hacen que el grupo se mantenga estrechamente unido en las largas horas del atardecer antes de dormir. No cazan ni recolectan, ni tienen ninguna otra razón para aventurarse en la oscuridad que los rodea. Se juntan y comunican porque no hay ninguna otra cosa que hacer. Este periodo en el ciclo diario es el momento para contar historias, aumentar la condición social, reforzar alianzas y ajustar cuentas. Sigue el texto con esta idea potente de ese papel evolutivo de la propia narratividad en la configuración de esto que llamamos humanidad, de esto que llamamos los seres humanos. Claro, hablamos mucho, con mucha potencia, de la narración, de los relatos como forma de saber, forma de conocimiento. Y yo diría, sí, forma de saber, forma de conocimiento y poder. El relato da poder, la configuración de lo real da poder. Ahí, claro, y el relato también se puede utilizar para ocultar, para convencer, para persuadir, para engañar, para mentir, por decirlo así. Os recomiendo este libro, que ya tiene unos años, fue uno de los que más hablaron del tema del relato hace unos 10, 15 años, que se llama así, fijaos en el título, Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Entonces, cuidado con este poder del relato, que puede servir para descubrir la verdad, pero también quizá para ocultarla, para confundirnos, para hacer que todos los relatos a lo mejor sean iguales o sean ¿qué son tantos relatos? ¿Quién domina la realidad sino aquel que tiene el relato dominante, ¿no? Por decirlo así de esa manera. Es el tema del uso y las perversiones de lo narrativo y es también el tema que se refería antes Lidia, de la posverdad, el tema de la mentira, el tema de los fake news. Es decir, este es un tema realmente yo creo que actual, interesante, importante, al que también desde la ética, la filosofía, la bioética nos tenemos que acercar. El- la verdad de las mentiras, el poder de la mentira. Luego le damos alguna vuelta a esta cuestión. Nosotros este tema de la verdad de las mentiras, esta cuestión del uso y el abuso de los relatos, o esta necesidad de confrontarnos con el conflicto de interpretaciones, ya lo planteábamos, ya lo sacábamos en nuestro libro, el primero, el de bioética narrativa, y también el de bioética narrativa aplicada. Lo exponíamos y lo presentábamos, esbozábamos alguna solución, sí, pues tenéis ahí la página, por ejemplo, la página 156 de bioética narrativa, lo planteábamos así. Uno de los problemas con los que se encuentra el uso de narrativas es la pluralidad de las mismas y la diversidad de interpretaciones posibles. Cuando una persona cuenta una historia, selecciona un determinado enfoque, un lenguaje, unas imágenes, elige algunos datos y omite otros, enfatiza algunas cuestiones y puede ofrecer una guía para comprender el sentido que le concede a la situación o a lo aquecido. Esta historia, en la medida en que es de una persona, tiene un cierto grado de verdad en tanto que para ella expresa una lectura posible
no sigo. Simplemente os quería recoger estas páginas de nuestra bioética narrativa, donde ya planteábamos esta cuestión de la diversidad de relatos, diversidad de interpretaciones, conflicto de interpretaciones. De hecho, más adelante en bioética narrativa proponíamos una serie de recomendaciones, quizás, a la hora de enfrentarnos al conflicto de las interpretaciones, de la variedad, de la diversidad de relatos. Esto es lo que de alguna manera querríamos recoger ahora y pensarlo conjuntamente. ¿Qué hacer en este conflicto de interpretaciones? ¿Cómo pensar esta verdad de los relatos? ¿Qué relatos y cómo se configuran los propios relatos? Estamos en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la bioética narrativa, en esta perspectiva de la bioética, en esta perspectiva de la ética. Estamos en esta perspectiva, porque claro, señalo, subrayo de manera enfática, porque quizá la bioética, la ética es una cuestión de perspectiva que vemos en el mundo de la imagen, en el mundo del cine, en el mundo de los relatos, perspectiva en el mundo realmente de la vida. Quizás sea cuestión de perspectiva. Palabra clave, palabra importante, a la que en esta sesión le vamos a dar alguna vuelta. Perspectiva. El humano es asunto de perspectiva. ¿Por qué es importante esta cuestión de la perspectiva? Claro, es relevante en ética, en bioética, es relevante en los asuntos humanos porque hablar de perspectiva es hablar de formas de mirar, formas de encarar los problemas, es hablar de actitudes ante el mundo, ante la vida. Perspectiva no solamente es algo teórico, sino la perspectiva también alude a algo vital, a algo ético, algo práctico. Hablamos de perspectiva en bioética también porque estamos incidiendo, como decía Lidia, a la cuestión del relato, los relatos de los pacientes, las perspectivas de enfermedad, la perspectiva del enfermo, del médico, perspectivas diferentes que entran en juego. En bioética, en ética, hablamos de la deliberación como método. ¿Y la deliberación qué implica la deliberación? La deliberación implica manejar perspectivas, manejar relatos, manejar puntos de vista. Aprender a deliberar es aprender a manejar diferentes puntos de vista. Eso es la deliberación. Educarnos en ética, en bioética, es adoptar una competencia perspectivista, aprender a ponernos en el lugar del otro. Como decía Gadamer, definiendo la hermenéutica es el arte de poder no tener razón. Es decir, que es el otro el que puede tener razón, que es la otra perspectiva. Por tanto, se requiere un aprendizaje de esta competencia perspectivista sana, necesaria y fundamental pues, para esta bioética que proponemos y para encarar los conflictos de interpretaciones, conflictos en definitiva de perspectivas. Una cuestión, por tanto, de perspectiva. Incidimos en esto, perspectiva a la hora de mirar, a la hora de situarnos, cómo ver, cómo encarar los problemas. Estamos dentro, estamos fuera, la realidad se ve desde diferentes puntos de vista. Cómo interpretar esto que estamos viendo, aparentemente objetivo, sin embargo, puede tener diferentes relatos, puede tener diferentes historias, ¿no? Lidia, ¿seguías tú con...? Sí, sí, perdón, es que tenía el micro apagado. Claro, esto que dice Tomás de las perspectivas es fundamental porque probablemente el enfatizar que hay diferentes modos de acceder a la realidad y distintos conocimientos, esto que muchas veces también hablamos de la interdisciplinariedad, etcétera, en el fondo es darnos cuenta de que efectivamente nunca podemos mirar sin una determinada perspectiva, es decir, que no tenemos capacidad para poder tener una especie de visión omniabarcante, visión completa que lo pueda ver todo, sino que siempre veo desde un lado del mundo, ¿no? Eso, entre otras cosas, significa que hay que renunciar a la idea de las verdades absolutas y quizá desde aquí pues, se le puede poner una carga de profundidad, por así decir, a toda convicción de que existiría algo así como una especie de relato unívoco y de manera de entender la verdad como algo completo, acabado, cerrado e incuestionable. Y conviene también con ello tener en cuenta que cada perspectiva, cada disciplina, cada visión construye su propia manera de ver las cosas desde desde unos ciertos parámetros, por ejemplo, lingüísticos, ¿no? Cada disciplina va a tener su propio lenguaje, va a tener su propio modo de interpretar la realidad.
Claro, y cuando hablamos muchas veces de perspectivas, es decir, o ese diálogo interdisciplinar es el diálogo de perspectivas. Entonces, ese trabajo interdisciplinar es trabajo de dialogar en esa pluralidad de perspectivas. Ujú. Claro, perspectivas hay muchas. Aquí hoy os traemos algunos ejemplos también simplemente para ver cómo, sin hacer demasiado, digamos, eh, demasiado manejo de la imagen, podemos tener resultados realmente sorprendentes, ¿no? Eh, Simplemente por la perspectiva, lo que decíamos, ¿no? Depende desde dónde yo miro las cosas, me encuentro que tengo un punto de vista que es único, que me permite ver la realidad de un cierto modo y que, por cierto, me puede engañar, como estamos viendo en algunas de estas imágenes, ¿no? Como también antes comentaba Tomás. Esto tampoco es que sea algo que hayamos descubierto nosotros, es decir, tenemos aquí unos bonitos versos de Ramón de Campoamor, que ya tiene un tiempo, y que decía esto de: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Es decir, esa idea de que hay una suerte de filtro para nuestra visión y que todo depende de dónde yo me sitúo y desde dónde miro para poder interpretar la realidad, es algo de lo que nos hemos dado cuenta hace ya bastante tiempo. Pero a pesar de todo, seguimos intentando pensar que tenemos la verdad y que tenemos además eso que llamamos la objetividad. Fijaos que seguimos diciendo una y otra vez: no, no, pero es que esto es verdadero, es que esto es un dato objetivo. Aquí, como tantas veces destaca la hermenéutica y otras aproximaciones, objetivo depende desde dónde se mire, porque todo es interpretado. Y esto es algo que también trabajó en su día, y quizás el autor más representativo, ¿no?, que me conviene mencionar, Ortega y Gasset. Ortega insistía y mucho en esta idea del perspectivismo como modo de comprender cómo es el conocimiento humano. Él enfatizaba que cada ser humano, cada persona, tiene una mirada que es única y peculiar sobre el mundo y que efectivamente es una perspectiva que va a venir condicionada por muchos factores, algunos de los cuales somos perfectamente conscientes de ellos, pero otros muchos no. Es decir, no tengo todos los datos sobre qué es lo que está influyendo en mi mirada. ¿Y qué es lo que influye? Pues influyen mis creencias, influyen los hábitos que tengo, también las emociones o las tradiciones en las que me muevo o los valores que son importantes en mi vida, también los conocimientos previos o las experiencias vividas y, sin lugar a duda, los prejuicios, todas aquellas cosas que forman parte de los parámetros con los cuales yo interpreto la realidad. Por tanto, mi visión está sesgada, podríamos decir, pero esto no es que sea un error, sino que es el modo de conocer humano. Es que no podemos conocer sin esa perspectiva. Y por ponerlo en un elemento positivo, Ortega lo que nos va a decir es que toda perspectiva en principio es válida. Es decir, es un modo de ver el mundo. Lo que pasa es que es incompleta. Por eso nos va a decir todas son verdaderas, pero ninguna es la verdad, con mayúsculas, ¿no? Diríamos, algún cachito de verdad tiene mi perspectiva, pero no es toda la realidad. Y por eso parecería que lo mejor que podemos hacer es un intento de sumar cuantas más perspectivas mejor, ¿no? Es decir, si tenemos más gente, más visiones, más puntos de vista, tendremos una mejor comprensión de la realidad. Lo que pasa es que Ortega en esto nos avisa y dice: mucho cuidado, que no se trata de que la realidad es la mera suma de perspectivas. Es decir, no es como si tenemos todos los lados de un poliedro y entonces ya tenemos la realidad, sino que aquí nos vamos a encontrar con un elemento que creemos que es nuclear en el tema que nos ocupa, y es que aquí de lo que se trata es de una confluencia de interpretaciones. Es decir, no Ujú. se trata solo de sumar, no se trata solo de yo tengo más perspectivas, entonces tengo más capacidad de tener la verdad, sino que de lo que se trata es de cómo se articulan las interpretaciones sobre cada una de esas perspectivas, ¿no? Ibas a decir, Tomás. Sí, ¿no? Que quizá también, y con Ortega hay que señalar con mucha fuerza, que también esas perspectivas y esas interpretaciones de la realidad tienen una dimensión histórica, es decir, que van cambiando con el tiempo. Por tanto, aquellas decisiones, aquello que consideramos verdad, aquello que consideramos perspectiva más adecuada a la altura de nuestra época, a la altura de nuestro tiempo, pero siempre necesariamente revisable. ¿No? Ujú.
Por tanto, es un conocimiento siempre abierto, ¿no? Es decir, siempre tendríamos la posibilidad de completarlo, siempre tendríamos la posibilidad de revisarlo. De nuevo, insisto, es una condición humana. Diríamos que es que no es posible conocer sin perspectiva, no es posible conocer sin hacer interpretación. Y por eso es por lo que lo narrativo se convierte en un elemento capital. Es decir, si no hay contexto, si no hay historia, por decirlo así, si no hay un antes y un después, si no tenemos todos esos elementos que nos permiten dar sentido a lo que ocurre, probablemente no entendemos absolutamente nada. Y por eso es por lo que la hermenéutica enfatiza tanto esa idea de que la interpretación es parte del conocimiento. No es que yo tengo el conocimiento y luego hago interpretaciones, sino que la interpretación es parte del propio conocimiento. Es la única manera de acceder a la realidad, ¿no?, que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre entonces cuando hay distintas interpretaciones posibles? Pues que tenemos un conflicto. Es decir, un conflicto de interpretaciones no es ni más ni menos que eso que todos entendemos que es la discordancia a la hora de interpretar una determinada historia, un determinado acontecimiento, una determinada realidad. El único modo de abordar la discrepancia o la discordancia es la deliberación. Y esto tiene mucho que ver con lo que Gadamer planteaba respecto a lo que él llamaba la fusión de horizontes. Este es un tema capital porque, si os dais cuenta, pensad, por ejemplo, en una obra artística. La cuestión es que nosotros tendríamos, por ejemplo, imaginad, el autor ha creado la historia en un determinado momento histórico, con lo cual tendríamos un primer horizonte, que es como llama Gadamer a esto de las perspectivas, ¿no? El primer horizonte de interpretación es la intención que tiene el propio autor cuando crea la historia. Pero resulta que después las personas que son el público receptor de esa obra lo interpreta de otra manera. Y entonces tendríamos un segundo horizonte, que sería el de las interpretaciones que están haciendo quienes ven, escuchan, leen esa historia. Pero eso ocurre en un momento histórico determinado, pero es que resulta que después pasan los siglos y la obra perdura. Y entonces nos encontramos con que hay otras interpretaciones que cinco siglos más tarde se hacen de una historia y que son totalmente distintas. Y se encuentran nuevos sentidos a la historia que originalmente ni estaban en la intención del autor, ni siquiera podía imaginarlos. Y tendremos otros horizontes, por tanto, otras perspectivas. Claro, la pregunta que se hace Gadamer es cuál de estas perspectivas, cuál de estos horizontes es el más válido. Y su respuesta viene a ser que probablemente todos ellos son válidos. Todos ellos aportan una cierta visión que tiene sentido a la hora de entender, pero solamente una fusión de esos horizontes nos daría, digamos, algo así como la perspectiva completa. Lo que pasa es que esto es simplemente imposible, porque nunca podríamos tener una fusión total de todos los horizontes o todas las perspectivas, ¿no? Esta es una primera cuestión, por tanto, que tiene que ver con eso que hablaba también Ortega de la integración, ¿no?, o de la articulación de perspectivas. Pero hay otro problema añadido a este, que es, ¿y todas las interpretaciones son válidas? Y este quizás es el punto más difícil, ¿no?, del asunto. Es decir, no puede darse el caso de que haya interpretaciones que a lo mejor sencillamente sean totalmente descabelladas y que no tengan ningún sentido. Y fijaos que os pongo aquí lo del ejemplo de los relatos de pacientes, no porque los pacientes sean los más, digamos, los que tengan relatos menos adecuados, sino por lo difícil que puede resultar plantear si el relato de un paciente que nos cuenta su historia le podemos atribuir, digamos, el grado de verdad o de falsedad. Es decir, bueno, es que a lo mejor lo que me cuenta no es falso, es verdadero desde su punto de vista, pero a lo mejor está perfectamente equivocado en la interpretación que está haciendo, por ejemplo, del proceso patológico que está sufriendo, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿y cómo podemos entonces asumir que hay una cierta verdad en el sentido de que lo que cuenta el paciente es un dato que yo debo tener en cuenta porque es una perspectiva valiosa para poder entender lo que está sucediendo, y al mismo tiempo decir que no es verdadera en tanto que no explica adecuadamente la situación que nos estamos encontrando? Claro, de nuevo, la verdad, así puesta entre comillas, diríamos, requiere una confluencia de perspectivas, pero la pregunta que se nos queda abierta es si será exactamente igual esa confluencia de perspectivas cuando estamos resolviendo un problema de bioética,
cuando estamos intentando interpretar lo que dice un paciente o entender lo que dice un paciente o cuando estamos analizando una obra literaria, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, sí que es verdad que conflictos vamos a tener siempre, es decir, tampoco pensemos que el conflicto solo aparece cuando las interpretaciones son discordantes. Diríamos que el conflicto está servido de manera abierta y presente en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de discursos, porque hay fragmentación. Y si esos discursos además atañen al mundo de los valores, lógicamente va a haber mayor posibilidad de enfrentamiento. Quizá porque estamos mucho más implicados también, incluso desde el punto de vista más emocional, ¿no? Por tanto, lo único que podríamos hacer es trabajar en el diálogo. Como en tantas otras ocasiones, la manera de resolver los conflictos es a través del diálogo. Y ese diálogo requiere un reconocimiento mutuo, es decir, el entender que el relato de la otra persona, incluso aunque yo considere que tiene elementos que son inaceptables, tengo que resolver esa discrepancia por medio de argumentar o dar otras razones que permitan comprender mejor el fenómeno del que estamos hablando, pero no por la vía del rechazo o de, digamos, desestimar determinadas interpretaciones porque no me son adecuadas, lo cual, por cierto, introduciría también otros sesgos, en este caso, de selección de determinados relatos como válidos, descartando aquellos que no encajan con mi posición. Cosa que por otra parte hacemos con cierta frecuencia, todo hay que decirlo, ¿no? Es decir, que utilizo solo aquellas perspectivas o aquellos relatos que encajan con lo que yo quiero decir, ¿no? En cualquier caso, parece claro que tenemos que asumir, como decíamos antes, que la verdad no es única ni absoluta y que hay una parte de verdad que está en la perspectiva ajena. Por eso que comentaba Tomás de Gadamer de lo del arte de poder no tener razón, ¿no? Ese reconocimiento de que en las perspectivas de otros pues hay también verdades y a veces mejores que las mías, ¿no? Eso es lo que abre propiamente el diálogo e incluso la posibilidad de la deliberación, ¿no? Claro, en este escenario hay que tomar decisiones, es decir, a pesar de toda esta dificultad hay que tomar decisiones. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué problemas nos encontramos? Pues hay varios, por lo menos destacaremos algunos. En primer lugar, que los profesionales sociosanitarios, en el contexto que nos ocupa, están obligados a tomar decisiones y no son decisiones exclusivamente técnicas, que son para las que normalmente siempre hay una capacitación técnica, sino que aquí se trata de tomar decisiones con valores. Para eso van a tener que atender a las distintas perspectivas e interpretaciones, van a tener que dialogar con los pacientes, van a tener que intentar entender sus relatos, su sistema de valores y, lógicamente, van a sufrir conflictos. Por otro lado, hay que entender que en este espacio, digamos, del conflicto, tendremos que asumir que la realidad es compleja. Es decir, que aunque nuestro objetivo siempre es simplificar, porque nos da mucho miedo esto de la complejidad, no soportamos muy bien digamos, las muchas facetas y multiformes facetas con las que nos tenemos que enfrentar a la hora de analizar un fenómeno. Por tanto, nos gusta mucho más lo simple. La complejidad nos pone muy nerviosos y también la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Además, como ya hemos dicho, la realidad es multidimensional, es interrelacionada, es abierta, como decía antes Tomás. Por tanto, necesitamos una aproximación más difícil, que es la contextual, la interdisciplinar y la perspectiva abierta. En muchos casos, lo que tendemos es a decir, bueno, pues yo voy a intentar fiarme de mi instinto. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque igual que el ojo clínico no es precisamente el mejor modo de tomar decisiones, sin duda es útil, pero no nos fiaríamos de alguien que solamente tome decisiones con ojo clínico, pues en el ámbito de los valores también tenemos esa tendencia a lo de me da la nariz que esto va por aquí, es decir, el olfato moral. El olfato moral es tan poco fiable como el ojo clínico. Entonces, aquí habría que andar con mucho cuidado porque, como digo, son decisiones de valores, no son decisiones técnicas y esa especie de intuicionismo, ¿no? Que de alguna manera pensamos que, bueno, pues yo tengo esta intuición, me da que va por aquí, puede ser tremendamente peligroso. Muy peligroso en un terreno en el cual, como ya hemos dicho, no hay interpretaciones únicas, lo cual, entre otras cosas, es intranquilizador, como estamos viendo, pero, de nuevo, por ponerlo en positivo, es más creativo. Es decir, este tipo de conocimiento es mucho más vivo, requiere más apuesta
digamos, por esa resolución de los conflictos. Y eso supone que no nos vamos a conformar con el pensamiento único, con lo cual vamos a abrir un espacio de crítica también que es muy interesante. Otro problema, y este quizá es, digamos, más difícil de resolver, es el problema que tiene que ver con nuestras convicciones. Y de nuevo volvemos a Ortega. Ortega ya sabéis que tiene un librito maravilloso que se llama Ideas y Creencias, y en él hace esa distinción entre lo que él llama dos tipos de ideas. Las ideas que nosotros compartimos desde el punto de vista intelectual, ¿no? Pues nosotros ahora, por ejemplo, os estamos exponiendo pues, una serie de ideas que podemos argumentar o que podemos justificar, y estas son las que, según Ortega, tenemos, ¿vale? Las ideas que se tienen. Pero hay otro tipo de ideas muy especiales que son muy profundas, que son las que él llama creencias. Y las creencias son esas ideas sólidas en las cuales, por así decir, yo me hago fuerte. Son el suelo desde el cual yo pienso. Y por eso dice Ortega, en las creencias se está. Es como que me subo encima de ellas, ¿no? Es decir, actúan como presupuestos tácitos que están ahí detrás, que de alguna manera son el soporte de todo lo que yo digo, pienso y de mi punto de vista y de mi perspectiva, y las confundo de alguna manera con la propia realidad, porque como están debajo de mí es como si fueran el suelo. Es decir, ni siquiera hago el esfuerzo de hacerlas explícitas, porque operan como un elemento incuestionable que está ahí y que es desde donde yo miro el mundo. Fijaos cómo lo dice Ortega, que lo dice muy bonito. Las creencias constituyen la base de nuestra vida. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos movemos y somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. Claro, en el fondo lo que estamos diciendo es que están ahí abajo, no hago un esfuerzo por explicitarlas y por tanto son elementos que aparentemente son inamovibles, ¿no? Es decir, son como eso, lo más firme que yo tengo. Sin embargo, dice Ortega que se pueden cambiar y se pueden cambiar desde las ideas, desde esas que tengo y que puedo argumentar y que puedo dialogar con otros. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo esto que estamos haciendo. Es decir, nosotros dialogamos, exponemos ideas, las argumentamos, las justificamos y entonces se pueden abrir en quien está escuchando lo que llama Ortega agujeros de duda. A mí me gusta decir que esto es como que mi piedrita, esa en la que yo estoy subida, se ha convertido en un queso de Gruyère, ¿no? Es decir, ahora tiene un montón de agujeros, ahora es porosa y entonces resulta que el ser humano empieza a sentir que se le derrumba, digamos, el suelo en el que estaba. Por tanto, se abre una especie de abismo. Dice Ortega, al sentirse caer en esas simas que se abren en el firme solar de sus creencias, el hombre reacciona enérgicamente, se pone a pensar. Las mujeres también lo hacemos, que quede claro. Claro, el asunto es que entonces lo que hay es un movimiento dinámico, ¿no? Digamos, entre ideas y creencias. Es decir, de alguna manera yo tengo ciertas creencias que son ideas muy firmes, pero cuando escucho, aprendo y puedo trabajar otro tipo de ideas, es posible que pueda revisar mis propias creencias. Y esto es un proceso constructivo, es un proceso creativo. Y eso es lo que acontece, digamos, en la deliberación. La deliberación, en el fondo, es ese espacio en el que vamos a ver distintas perspectivas y desde esas distintas perspectivas vamos a poder iluminar de alguna manera nuestras propias creencias a la búsqueda de algo que sea más adecuado. Por tanto, diríamos que el trabajo de la bioética básicamente es dar razones, razones que no van a ser estrictamente subjetivas, es decir, esto no es el terreno del todo vale, sino que necesitamos dar argumentos bien fundamentados y en ese diálogo, en ese intercambio de razones a las que les pedimos coherencia, vamos a alcanzar todos un mayor conocimiento, vamos a alcanzar una mayor prudencia. Eso es la deliberación y ese es el trabajo específico de la bioética. Vamos, que yo diría que no se puede hacer bioética de otra manera si queremos hacer una buena bioética, claro. Bien, y esto que comenta Lidia, que ha estado dándole vueltas y pensando desde Ortega, esta cuestión del perspectivismo, también me gustaría a mí ahora señalar, aunque sea muy brevemente, cómo también podemos acceder a ello de una manera narrativa, ¿no? Que el propio relato ha construido esa
pluralidad de relatos y ha construido también ese saber del relato. Probablemente una de las grandes construcciones de ese poder del relato es esta película que probablemente conocéis, la película Rashomon, una película muy interesante, muy bonita, muy bien hecha, es una película de Kurosawa del año 1950, que lo que hace es contar un mismo hecho desde diferentes puntos de vista. Hay un crimen y hay diferentes perspectivas, diferentes relatos de ese crimen. Incluso existe a través de un medium el relato de la persona que ha sido asesinada. Es decir, es muy interesante por esa confluencia y ese conflicto que se da en la película de interpretaciones de relatos. Pero el propio Kurosawa nos sumerge en la película, nos sumerge en los relatos sin tomar partido. Deja que sea el espectador el que siga ese vericueto de relatos. Se trata de un relato, un encuentro que tiene lugar en esa puerta de un templo japonés, donde hacen referencia a un juicio, donde se cuenta en el juicio lo que había sucedido. Es decir, hay diferentes niveles de narratividad y hay diferentes personajes que cuentan su historia. Historias que son la misma y al mismo tiempo son diferentes. Son diferentes perspectivas, como estamos diciendo. Esto de Rashomon es muy interesante, es lo que se ha llamado después el efecto Rashomon o técnica Rashomon, insistiendo en el narrativismo, en el perspectivismo o en esa relación compleja entre verdad, vida y relato. Hay películas que han trabajado esta cuestión, películas regulares, como por ejemplo esta, no sé si os acordáis, una que es En el punto de mira, que se trata de un atentado en la Plaza Mayor de Salamanca, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese hecho muy puntual se analiza, se ve desde diferentes puntos de vista. Pero hay algo que está siendo visto desde diferentes puntos de vista. Otra película de Nicolas Cage, Ojos de serpiente, es la misma idea. Quizás más interesante desde la perspectiva o desde el punto de vista perspectivista, narrativista, es 12 hombres sin piedad, donde también se entremezcla esa gran cuestión con la que terminaba ahora Lidia y que tanto nos interesa en bioética y en ética, de la deliberación. La deliberación es manejar perspectivas, es manejar relatos. También os recomendaría, aunque sea así simplemente de pasada, es una película que yo utilizo mucho, la película de Sully, que yo creo que todos la conocéis. Este piloto que frente a o contra los protocolos establecidos lo que hace es decidir amerizar, aterrizar con su avión en el río Hudson. En esta película vemos también como un mismo hecho, ese aterrizaje en el río Hudson, el mismo hecho, 208 segundos, es contado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Vemos cómo se busca la acción que conviene, una acción prudente, se delibera. Vemos cómo la conciencia del propio protagonista de Sully aparece como un lugar, una trama de perspectivas. Él le da vueltas si la decisión que ha tomado es la correcta. ¿Cómo sería desde el punto de vista de los pacientes? ¿Cómo sería desde los que llevan el avión? ¿Qué sería hacer lo correcto? ¿Qué es tomar una buena decisión? ¿Ha sido un héroe? Sí, porque ha salvado la vida, pero si no, pero a pesar de ser un héroe va a ser juzgado. Quizá ha obrado mal, ha obrado bien. Estamos en ese recorrido por la multiplicidad de perspectivas, los diferentes puntos de vista. Un mismo hecho que se abre, se diversifica. El problema con estas cuestiones y con estos ejemplos es que a lo mejor no tenemos un acceso directo a lo que es el hecho mismo, que siempre el acceso que tenemos al hecho, a lo que ha sucedido, es a través de un punto de vista. ¿Hay un punto de vista, una perspectiva superior a otras? Quizás sí, pero ¿desde dónde hablamos? ¿Desde qué criterios? Todo este tema de Rashomon, el efecto Rashomon, es una técnica de investigación cualitativa que, como digo, hace fuerza, se hace potente en el tema del relato y en el tema de las cuestiones de la vida cotidiana. Se trabajó mucho en antropología social, en antropología cultural, en etnología, sobre todo en México. Una novela, un relato muy interesante para estudiar el tema de la pobreza fue Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis, que es muy interesante en esta misma línea, utilizando este efecto, el efecto Rashomon.
O quizá también, desde el punto de vista perspectivista, esta fuerza que estamos haciendo al relato, tenéis el relato clásico, el cuento persa del siglo XIII, el cuento del elefante. Os lo leo, os lo recuerdo porque es también muy bonito. Unos hindúes habían traído un elefante y lo exhibieron en una casa oscura. Muchas personas entraron de una en una a oscuras para verlo. Como no podían verlo con los ojos, palparon con la mano. Uno puso la mano en la trompa, dijo: esta criatura es como un caño de agua. Otro le tocó la oreja, le pareció semejante a un abanico. Otro, que le había cogido la pata, declaró: el elefante tiene forma de pilar. Tras haberse puesto la mano en el lomo, dijo otro: en verdad, este elefante es como un trono. Igualmente, cada vez que uno oía una descripción del elefante, la entendía conforme a la parte que él mismo había tocado. Sus afirmaciones variaban según lo que habían percibido, y el ojo de la percepción es tan limitado como la palma de la mano, que no podía circunscribir la totalidad. Diferentes perspectivas, hay una realidad. Ahora bien, este ejemplo, os pregunto, ¿es igual que el ejemplo que pone Kurosawa en Rashomon? Yo diría que no, luego ya lo podemos pensar, le podemos dar alguna vuelta. Vemos aquí una escena pintada, descrita, de dolor. Os traigo este cuadro para comentaros también un texto muy bonito, del que ya hemos citado mucho, del que está siendo casi nuestro autor, que es Ortega. Ortega, cuando tiene que describir en qué consiste esta corriente filosófica fundamental del siglo XX, en la que él mismo se inscribe, que es la fenomenología, va a echar mano de alguna manera a un relato, y a un relato que tiene mucho que ver con nuestro ámbito de investigación, en el ámbito de la ética, en el ámbito de la bioética. Y así, de esta manera, está describiendo lo que es la fenomenología, es decir, una teoría filosófica pues muy abstracta. El texto de Ortega es un texto muy breve, un texto que yo recomiendo que leáis, releáis. Yo aquí simplemente voy a recordar, voy a leer brevemente, rápidamente, lo que es el comienzo, el planteamiento general del texto. Pero es muy bonito en esta línea del perspectivismo y lo que implica. Dice Ortega: un hombre ilustre agoniza. Su mujer está junto al lecho. Un médico cuenta las pulsaciones del moribundo. En el fondo de la habitación hay otras dos personas: un periodista que asiste a la escena habitual por razón de su oficio, y un pintor que el azar ha conducido allí. Esposa, médico, periodista y pintor presencian un mismo hecho. Sin embargo, este único y mismo hecho, la agonía de un hombre, se ofrece a cada uno de ellos con aspectos distintos. Tan distintos son estos aspectos que apenas si tienen un núcleo común. La diferencia entre lo que es para la mujer transida de dolor y para el pintor que impasible mira la escena es tanta que casi fuera más exacto decir: la esposa y el pintor presencian dos hechos completamente distintos. Resulta, pues, que una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos de vista distintos. Y nos ocurre preguntarnos: ¿cuál de esas múltiples realidades es la verdadera, la auténtica? Salto alguna cosa, dice: todas esas realidades son equivalentes, cada una la auténtica para su congruo punto de vista, para su limitado punto de vista. Lo único que podemos hacer es clasificar estos puntos de vista y elegir entre ellos el que prácticamente parezca más normal o espontáneo. Así llegaremos a una noción nada absoluta, pero al menos práctica y normativa de realidad. Lo interesante de este texto de Ortega es la situación que está describiendo, una situación perspectivista, y luego las vueltas que le da Ortega para ver si hay algún criterio para discriminar los puntos de vista, las perspectivas, para determinar en qué consiste la realidad. Aquí, al principio de este texto, según os acabo de leer, parece que va hacia un concepto más práctico, normativo, más común de realidad. Luego enseguida va a decir: no, quizá a lo mejor tenemos que adoptar otro criterio para ver cuál es la perspectiva más adecuada. Y quizá, va a decir Ortega, no leo el texto, lo dejo así de esa manera para que luego lo leáis, quizá lo que nos puede determinar el criterio de verdad, el criterio de realidad, es la presencia, es la vivencia, la cercanía, en este caso, al dolor, al sufrimiento.
¿no? Entonces, quizás sea más verdadera, más real el punto de vista de aquella persona que está sufriendo ese dolor, la esposa, qué tal, o más que la del pintor, la del que está observando desde fuera. Pues el criterio de verdad, ¿cuál es? ¿Cómo elaborarlo? A eso le da vueltas Ortega y es muy interesante y muy rico este texto del año 1925, donde Ortega está hablando del arte, está hablando de la novela y llega un momento que tiene que hablar de esto de fenomenología y acude a este brillante ejemplo. A quien le interese, y como sé que entre vosotros hay pues algún que otro filósofo o amante de la filosofía, os aconsejo este libro, que además lo tenéis en abierto en el Instituto Cervantes, en el Cervantes virtual, de Antonio Rodríguez Huéscar, un filósofo manchego, como bien sabe Antonio, que me está oyendo. Y el libro es Perspectiva y Verdad. Es probablemente lo mejor que se ha escrito sobre este tema en Ortega. Este libro de Rodríguez Huéscar es un resumen y es una recopilación de textos orteguianos muy bueno, muy brillante, que os aconsejo para pensar este tema de la perspectiva en línea orteguiana. Lo bueno también de Ortega es que Ortega escribe muy bien, escribe de manera muy metafórica, muy plástica, y al mismo tiempo Ortega, escribiendo así, de esa forma, quiere ser muy riguroso, quiere explicarlo bien, de la forma más precisa, de la forma más adecuada. Claro, y esto también lo podemos ver en los casos clínicos, aunque saltamos, digamos, a otra situación, que es precisamente lo que comentábamos, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con un caso y tenemos probablemente que atender a varias perspectivas, ¿no? Y os queremos poner un ejemplo. Os cuento el caso de Pilar. Pilar tiene 25 años, ha sido hospitalizada varias veces por una enfermedad renal grave, una glomerulonefritis. Ingresa en un centro sanitario aquejada de insuficiencia renal severa, presenta además hipertensión grave, insuficiencia cardíaca y edemas generalizados. Tras sufrir varias convulsiones, se la incluyó en un programa de diálisis. Mejoró con rapidez y 5 semanas después de la admisión pudo ser transferida a un centro de hemodiálisis cercano a su lugar de residencia. La enferma no respondió adecuadamente como paciencia ambulatoria de un programa de diálisis prolongada. Faltó frecuentemente a las citas concertadas y también se saltó diálisis programadas. A menudo fue ingresada en el hospital con sobrecarga de líquidos y llegó a ganar 10 kilos en 4 semanas. Su dieta y su tensión arterial estuvieron siempre descontroladas. Varios observadores describieron a la enferma como hostil y ella en numerosas ocasiones expresó su repulsa hacia la diálisis y dijo que quería ser normal. Es bebedora y tiene una hija de 7 años. Hace 16 meses, cuando un riñón de cadáver estuvo disponible, se le realizó un trasplante. De nuevo fue hospitalizada 3 meses después con neumonía, pero pidió el alta voluntaria contra el consejo de sus médicos 5 días después. No volvió a revisiones ambulatorias a pesar de varios contactos telefónicos. Sabemos que ha estado relativamente bien gracias a otros canales, pero ahora ha empeorado. El trabajador social piensa que probablemente aparecerá por el hospital dentro de muy poco y se preguntan pues cuál debería ser la actitud por parte de los médicos y el resto del equipo hacia esta persona. Este sería un caso de los que analizamos en bioética, ¿no? En donde tenemos, pues como veis, un problema respecto al posible tratamiento o el tratamiento más adecuado para una persona que, como veis, pues parece que tiene un comportamiento bueno, de poco cuidado de sí misma, ¿no? O tenderíamos a clasificarla dentro de esta categoría. Entonces, desde una perspectiva más narrativa, más de perspectivas, como estamos diciendo, parece claro que necesitamos preguntar a más gente para que nos dé otra visión. Entonces, le podemos preguntar al trabajador social. Y esto es lo que nos cuenta el trabajador social. Pilar es la menor de 7 hermanos. Sus padres murieron cuando tenía 12. Vivió con un hermano y la mujer de este hasta que tuvo 17, momento en el que se casó. Tuvo una hija y se separó cuando la niña tenía 4 años. La paciente y su hija viven desde entonces en un suburbio de una gran ciudad en condiciones miserables. Trabaja a veces como asistenta, lo que le permite conservar la cartilla de la Seguridad Social y tener derecho a asistencia sanitaria de ella y de su hija, y recibe ayudas de diversas instituciones benéficas. Ha cursado la enseñanza media. A pesar de que ha expresado frecuentemente preocupación por el cuidado de su hija y que muchas veces ha utilizado esto como razón para abandonar el hospital en contra del parecer médico, lo cierto es que pasa mucho tiempo bebiendo en un bar local. Frecuentemente abandona su casa para beber sin haber encontrado a nadie que se ocupe de su hija.
y no maneja adecuadamente ni la casa ni sus finanzas. Así que estamos preocupados, dice el trabajador social, no solo por ella, sino por esa niña que vive en condiciones poco adecuadas. No querríamos plantear la retirada de la custodia, pero tampoco Pilar nos deja que le ofrezcamos ayuda. Actualmente, Pilar sigue frecuentando el bar y los vecinos nos han contado que la ven moverse con dificultad, con mucha tos. Dicen que parece haber perdido peso, aunque tiene la cara hinchada. Yo estoy convencido de que aparecerá por el hospital dentro de muy poco y me preocupa qué actitud pensáis tomar los médicos y, en general, cómo debemos afrontar esta situación todo el equipo. Supongo que ya estáis pensando cómo tendríais que enfocar esta cuestión. La idea es que, como veis, la visión del trabajador social nos da alguna idea más de qué es lo que le puede estar pasando a Pilar, ¿no? ¿Por qué tiene ese comportamiento? Ahora vamos a preguntarle a uno de los médicos a ver qué es lo que opina, ¿no? de la situación o que nos cuenta sobre su perspectiva. Y dice esto: Pilar, sí, ya me acuerdo, la chica esa de la glomerulonefritis. Sí, ha estado varias veces por el hospital. La verdad es que siempre da problemas, no cumple los tratamientos, siempre está a la defensiva y a veces incluso ha sido agresiva. No le importa su salud y se ha marchado en alguna ocasión del hospital a pesar de que le dijimos que eso ponía en peligro su salud. Y después de hacerle el trasplante, ni la hemos vuelto a ver. El equipo se siente como engañado porque con gente así, vamos, que no parece que se merezca que le estén dando todos los tratamientos si ella no se cuida. Pero claro, lo manda la ley. Es otra perspectiva, pero vamos a preguntar a las enfermeras. Y hablamos con una de ellas. Y nos dice: Pilar me da pena. Ha pasado muchos dolores. La verdad es que parece más vieja de lo que es y además siempre está de mal humor y con prisa por marcharse. No quiere que la cuiden, es difícil trabajar con ella. La verdad es que lo ha pasado muy mal. Decía que no quería estar aquí, que quería ser normal, pero como es tan antipática, la verdad es que las enfermeras no hablan mucho con ella. Creo que tiene una hija, pero no sé qué hace con la niña cuando está ingresada. Como veis, vamos descubriendo nuevas cosas, pero quizá necesitamos a la propia Pilar. Necesitamos que ella nos cuente su propia historia para tener otra perspectiva. Quizá, no sé si la canónica, esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿es esta la mejor perspectiva o todas son importantes? ¿Qué dice Pilar? ¿O qué sabemos de Pilar desde ella misma? Pilar tiene 25 años, su vida no ha sido demasiado fácil. Perdió a sus padres cuando tenía 12 y tuvo que vivir con uno de sus hermanos, Jaime, y su mujer, Rosa. Nunca tuvieron una buena relación. Rosa estaba deseando que Pilar se marchara y se lo repetía continuamente. Decía que en cuanto fuera mayor de edad tendría que irse de su casa. Pilar conoció a un chico, Carlos, y encontró la manera de escapar de aquella situación y hacer su propia vida. Tan solo tenía 17 años y había terminado la enseñanza media, pero decidieron casarse. Al principio todo fue bien, aunque siempre estuvieron con trabajos temporales y bastantes dificultades económicas. Un año y medio después de casarse tuvo una niña, Isabel. Todo empezó a ir mal y se separaron cuando la niña tenía 4 años. Desde entonces, Pilar e Isabel viven en el suburbio de una gran ciudad en condiciones miserables. Tienen alquilado un apartamento de apenas 30 metros cuadrados en una casa muy vieja con algunas goteras. Frecuentemente están sin luz y sin calefacción porque Pilar no puede pagar las facturas. Pilar a veces trabaja como asistenta, lo que le permite conservar la cartilla de la Seguridad Social y tener derecho a la asistencia sanitaria de ella y de su hija. Carlos no le pasa la pensión para la niña, así que sobrevive con muchas dificultades. Recibe ayudas de distintas organizaciones benéficas. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, se le vino el mundo encima. Nunca tuvo buena relación con sus hermanos y de hecho no tiene contacto con ellos, está sola y además enferma. Y no sabe cómo afrontar la situación. Con la diálisis mejoró mucho y eso le dio un poquito de ánimo, pero tenía que ocuparse de Isabel y ganar algo de dinero para que no la echaran de casa, así que no podía ir siempre al centro de hemodiálisis. Los médicos la tratan fatal, siempre la están amenazando, le dicen que es una mala paciente y son agresivos. Ninguno le ha preguntado cómo lleva su situación. Y el pesado del trabajador social, que es el único que parece interesarse, aunque le ofrece ayuda, según Pilar, le da muy mala impresión porque está convencida de que quiere quitarle a la niña. Así que prefiere rechazarlo. Si ha podido aguantar hasta ahora, podrá seguir. Pero la verdad es que a veces se hunde y el único consuelo es ir al bar. Prefiere que Isabel no la vea llorar. Ya tiene 7 años y se entera de lo que pasa, así que la deja jugando, durmiendo y se baja al bar. Ahora con el trasplante las cosas se ven mucho mejor, ya no tiene que ir constantemente al hospital o al centro de hemodiálisis. Su salud ya no es un problema. Con algo de suerte podrá salir adelante. Al fin y al cabo, ella sabe que es una mujer joven
y piensa que tiene toda la vida por delante. Como veis, el caso lo que es interesante es porque nos vamos encontrando distintas perspectivas. Alguno habréis pensado que es una alcohólica redomada, otros que es una persona intratable, otros que es una pobre mujer que a nadie le hace caso. Bueno, la idea es que con todas estas perspectivas quizá completamos, ¿no?, un poquito más la historia, ¿no? Y eso es un poco lo que se pretende desde esa confluencia, ¿no?, de perspectivas que decíamos. Claro, estamos hablando de perspectivas, de visiones, de narraciones distintas. Y simplemente os quería comentar, es decir, en esta fuerza, esta potencia de lo narrativo, es algo relativamente nuevo, ¿no? Es decir, que se haya utilizado la narración con esta potencia, la narración incluso como método. ¿Cuándo aparece la narración, la narratividad como método, como forma de exploración, más allá de los recursos en la vida cotidiana del relato? Claro, aparece, yo diría que básicamente en el siglo XIX, cuando el método experimental se intenta aplicar también a las ciencias sociales, a las ciencias humanas para explicar lo humano. Ahí se observan ciertas resistencias por parte de lo humano, como es lo que estábamos comentando, de incertidumbre, de complejidad, y ante esa resistencia parece que el método adecuado para lo social, para lo humano, para las humanidades, no puede ser lo científico experimental. Tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar a partir desde la historia, desde la pluralidad, desde la diversidad. Todo esto es lo que en el siglo XX ha intentado pensar de alguna manera esta tradición que yo defiendo, una tradición fenomenológica, hermenéutica, en esto en que estamos insistiendo. Es decir, que el método narrativo tiene también una dimensión histórica en nuestro ámbito. Y claro, dos grandes autores que estamos utilizando y que os cito y os citamos y simplemente aquí ahora aludimos a ello y sirva como referencia son Paul Ricoeur y Ortega y Gasset. Claro, fijaos en esta frase en estas frases de Ortega. Yo no creo más que en el equívoco porque la realidad misma es ella misma equívoca y toda simplificación y todo lo que pretenda ser inequívoco es adulteración o falsificación de la realidad. Es lugar común, aspaviento, postura y frase. Si la realidad es equívoca, necesitaremos un método adecuado a esa equivocidad. Que sea equívoca, que sea multívoca, que tenga pluralidad de sentidos, no quiere decir Ortega que sea arbitraria, ¿no?, sino que es equívoca, que es multívoca. Para comprender a algo humano es preciso contar una historia. Este hombre, esta nación hace tal cosa y es así porque antes hizo otra y fue de otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica. Una razón histórica, una razón narrativa, una razón vital. Fijaos en esta forma que tiene Ortega, lo que apunta Ortega y también Riquet, de apellidar, de pensar lo que es la razón, la racionalidad. ¿Cómo pensar la razón? Quizá tenemos que pensar de otra manera, de otra forma, históricamente, narrativamente, vitalmente. Y no es un pensar irracional. Es un pensar racional, sí, pero de otra manera. La vida humana es la realidad radical, dice Ortega, es tarea, es trabajo, es decisión, es qué hacer, es esto que nos pasa, es un ir pasando y aconteciendo, es siendo y dessiendo, es hacerse en acción, es continua existencia, no es sustancia, no somos de una pieza, sino que nos vamos construyendo, nos vamos configurando, nos vamos constituyendo. Es lo que dice Ortega con esta frase un tanto categórica y que habría que interpretar bien. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. No es que no tenga naturaleza, no es que no tenga biología, sino que nuestro ser humano consiste básicamente en ser historia. El ser humano es el yo en relación con lo otro. Yo soy yo y mi circunstancia. Somos en relación con lo otro, esa relación que va a llamar Ortega perspectiva. Lo más íntimo de la vida humana es la vocación, el personaje este que somos que necesita de alguna manera realizarse y que nuestra vida se trata, dice Ortega, en buscarlo de alguna manera. El hombre es el actor encargado de representar aquel personaje que es su auténtico yo. A eso ha de responder la vocación. Estos son conceptos muy interesantes que maneja Ortega, también conceptos difíciles. Ortega lo trabaja muy bien, más que cuando hace teoría sobre ello, que lo hace pocas veces en pocos textos, es más cuando lo ejemplifica.
y lo ejemplifica sobre todo en las biografías de Ortega. Yo os recomendaría, si os interesa esta cuestión de lo narrativo en Ortega, que acudáis sobre todo a la biografía que tiene sobre Velázquez, sobre Goethe, sobre Vives. Ahí es donde realmente Ortega muestra su poder, por decirlo así, narrativo a la hora de acercarse a lo que es la vida humana. Y luego el otro gran autor que os cito a la hora de pensar la narración, la narratividad, esa pluralidad de perspectivas, es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur tiene un artículo muy bonito que algunos habéis leído ya y que otros vais a leer en el curso de la UNED, que se llama La vida, un relato en busca de narrador. Ahí lo que viene a decir Ricoeur es que la narración remite a la vida porque la vida misma tiene una estructura narrativa. La dimensión fundamental que permite poner esa relación entre el relato y la vida es el tiempo, la temporalidad. La narración, la narratividad, el relato es una mediación entre yo, lo que yo soy, con el mundo. Es una mediación, es una forma de ver también y de relacionarme con los otros. Y también la narración es una forma de relacionarme conmigo mismo. Mediación con el mundo, con nosotros y con uno mismo. Claro, Riquet se va a detener mucho, no me detengo yo aquí ahora en ello, ¿no? Es decir, en definir en qué consiste la narración, el acto de narrar, para mostrar también al mismo tiempo la diferencia que hay entre vivir y narrar, porque Riquet los aproxima, pero no son lo mismo. La tarea es pensar la relación entre ellos. ¿Qué es construir una trama? ¿En qué consiste el relato? Dice Riquet. La trama es una operación, es un proceso configurador, es una síntesis de elementos, una síntesis de acontecimientos múltiples, organizar a diferentes incidencias en una historia, una totalidad concordante y al mismo tiempo discordante. Puede haber sorpresa, hay peripecias. Es un juego en el tiempo. Pasar de un tiempo cronológico, ahora, luego, después, a un tiempo configurado, con sentido. Este es el tiempo en el que me casé, este es el tiempo en el que tuve hijos, este es el tiempo en el que fui de viaje. Es tramar, es configurar, es sintetizar peripecias, ya sea en la ficción o ya sea en la propia vida. La narración remite a la vida y la vida remite a la narración. En ese pequeño artículo, Ricoeur lo analiza muy bien y Ricoeur luego en su gran obra, sí mismo como otro, va a defender como gran concepto el concepto de identidad narrativa para responder de alguna manera a toda la tradición moderna que confluye luego en Nietzsche de esa ausencia de yo, de subjetividad, que el yo es simplemente un conjunto de acontecimientos, es meramente un conjunto de cosas que van sucediendo, que no hay unidad, es alteridad, y frente también se sitúa Ricoeur frente a la manera de pensar el yo como algo ya hecho, ya sustancial, ya de una pieza. No, nos vamos configurando, vamos siendo como otros y nos vamos conociendo precisamente en el relato. En eso que vamos contando. ¿Y qué somos? ¿Autores de nuestra vida? ¿Somos actores? ¿Somos protagonistas de nuestro relato? Ahí Ricoeur da que pensar, nos hace pensar este tema. Desde Ricoeur, desde Ortega, tenemos, por tanto, una descripción de la narratividad como trama, como una manera de sintetizar, de organizar una pluralidad de experiencias, de peripecias, de episodios. Es también un método a la hora de conocer, de acercarnos a lo plural, a lo equívoco. Es, por tanto, un método también para la ética, para los asuntos humanos, para la bioética, y al mismo tiempo es, podríamos decir, una antropología. Es que la vida humana se entiende también narrativamente, en ese desarrollo, en ese decurso vital. Entonces, no es absurdo llevar a cabo esa comparación, esa relación entre lo que es la vida humana, entre lo que es el narrar, la actividad narrativa y lo que puede ser un método narrativo para pensar la propia vida en sus haceres, en sus quehaceres. Claro, aquí muchas veces, hablando de hermenéutica, hablando de textos, hablando de relatos, hablando de películas, se nos plantea la pregunta de cómo interpretar un texto, cuál es la interpretación adecuada. Yo suelo distinguir 4 formas de interpretar un texto, de interpretar una película, de interpretar un relato. Y quizás valga también a la hora de interpretar esos relatos de pacientes, no lo sé. El primer estilo es lo que llamo ahí el estilo emotivo. Es decir, ¿qué quiere decir este relato, esta película? Pues vamos a ver lo que pensó el director de la película, lo que pensó el autor, lo que pensó el escritor.
O vamos a ver qué es lo que me provoca a mí la película, qué es lo que me provoca a mí el relato, la narración. Es un estilo emotivo. Me voy a los orígenes del texto o a la posible recepción, al posible efecto del texto. Otra manera de interpretar un texto, un relato, una película, atender a las circunstancias. Este relato lo que está haciendo es reflejar las diferencias sociales que había en la Alemania de comienzos del siglo XX. Esto se explica ese es el estilo contextual. Y luego hay un estilo también que se impuso frente al estilo más subjetivista, más relativista, más escéptico, que es el emotivo, y frente a ese otro estilo más contextual de circunstancias, claro, pero parece que nos estamos olvidando del texto mismo, de la textura misma, del relato mismo. Es toda la hermenéutica o todo el análisis o toda la semiótica más estructural, más formalista. No nos podemos olvidar del texto mismo, de cómo se organiza el texto mismo. Y existe una cuarta manera de interpretar un texto que apunta más a lo existencial, a lo universal, que es por donde podríamos nosotros vincular luego lo deliberativo. Porque claro, entender un texto, explicar un texto, siguiendo a Gadamer, por ejemplo, también al propio Ricoeur, no sería solo explicarlo estructuralmente, no es solo comprenderlo desde el autor, desde las circunstancias, desde las posibles reacciones, sino también interpretar un texto es ser capaces de aplicarlo a la propia vida, apropiarnos de ese sentido, es decir, de ser capaces de dialogar con ese texto. 4 estilos interpretativos: estilo emotivo, estilo contextual, estilo estructural y luego uno que yo llamaría más filosófico, más ético, más deliberativo, más problemático. A la hora de determinar dónde está, dicho así de esa manera categórica, dónde está la verdad de un relato, la verdad de un texto. ¿Está en el texto mismo? ¿Está en el escritor? ¿Está en el receptor? ¿O está en ese conjunto, en ese enjambre de problemas que está de alguna manera mostrando y que yo estoy leyendo? Claro, aquí estamos haciendo referencia a lo que está en juego a la hora de hablar de narratividad, de narración, es ese poder de la mímesis del relato. Construir relatos, llevar a cabo ficciones, construir ficciones, es vivir en ese mundo que de alguna manera me atrevería a decir que no es la vida. La ficción, el relato, parte de la vida, no es la vida, es mundo ficticio, es mundo figurado, pero vuelve a la vida. De alguna manera vuelve a la vida. ¿Qué es interpretar un texto? ¿Qué es interpretar un relato? Entender como un relato, como un cuento, sea el más fantástico cuento, el más de ficción, el de ciencia ficción que nos podamos imaginar, siempre de alguna manera parte de la vida y siempre de alguna manera vuelve a la vida por esa fuerza interpretativa del lector. Y por dar un pasito más y acercándonos al aspecto que tiene que ver sobre todo con el relato del paciente, ¿no? Como decíamos, fijaos que nosotros estamos de alguna manera diciendo que lo narrativo forma parte de la experiencia humana, digamos, de nuestra propia identidad, esa identidad narrativa, ¿no? A la que antes se hacía referencia y por tanto, a través de los relatos específicos, nosotros estamos teniendo también una mostración, una evidencia de cómo es la experiencia de lo humano, es decir, que desde lo concreto, de alguna manera, podemos ir al universal. Pero como ya hemos dicho, también hay una pluralidad de perspectivas y esa pluralidad de perspectivas nos permiten tener una comprensión, digamos, más completa de la realidad. Y además hemos dicho que es una vía para la resolución de conflictos en esta deliberación narrativa. Me quiero centrar ahora en el aspecto este del conflicto, precisamente. Es decir, para poder tener un relato más completo de la realidad, necesito ir a la pluralidad de perspectivas, a esa confluencia y por tanto al conflicto. Es decir, es inherente de alguna manera a la pluralidad de perspectivas la situación de conflicto. Dicho esto, pásame la diapositiva, Tomás, por favor. Nosotros construimos nuestras historias y en el caso de un paciente diríamos que lo que nos encontramos siempre es una narración que es la manera de expresar lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, cuando hay un evento traumático, cuando hay una enfermedad,
Quizá en un primer momento no vamos a generar una historia porque estamos demasiado ocupados en generar nuestros mecanismos de protección, por así decir, ¿no? Y por tanto nos limitamos a reaccionar. Pero casi inmediatamente nosotros vamos a contar esa historia, vamos a relatarles a otro lo que nos ha ocurrido, lo convertimos en una narración, es el modo de procesar, digamos, lo que nos está ocurriendo. Y estas son las narrativas de enfermedad, es decir, las narrativas de enfermedad, los relatos que hacen los pacientes de lo que están viviendo en su proceso patológico, el que sea, nos permiten entender mejor al paciente, acercarnos desde una perspectiva más holística a qué es lo que le está ocurriendo al paciente, cuál es su vivencia. Y es lo que también resulta interesante en esta perspectiva, que como sabéis hay estudios que apuntan al hecho de que tiene una dimensión incluso terapéutica, es decir, que entrar en esta dimensión de conocer el contexto del paciente y abrir este espacio de comunicación con el paciente para comprender su biografía, también abre un espacio de posibilidades terapéuticas. Además, nos van a permitir abordar cosas que a lo mejor de otra manera serían difíciles, cualidades existenciales del tipo sufrimiento, esperanza, dolor moral, etcétera, que quizá no se evidencian en una apertura estrictamente a lo clínico, por así decir, ¿no? Sería algo que nos abre un poquito planteamientos. Como sabéis, hay todo un desarrollo en el que no me voy a meter, porque además ya vamos fatal de tiempo, digamos que es el de la medicina narrativa, que sería el uso de las técnicas narrativas para poder mejorar el encuentro clínico. Y la idea de fondo es esta, que cuando nosotros podemos acercarnos al paciente a través de las narrativas de enfermedad, vamos a comprender el evento que le está sucediendo dentro de su propia biografía, como algo que tiene un especial sentido dentro de su propio proyecto vital, dentro de su sistema de valores. Claro, esto es una de las cosas que trabajan algunos de los autores que trabajan en medicina narrativa y especialmente quería centrarme en la figura de Howard Brody. Brody lo que va a plantear es que tiene que haber lo que él llama una primacía del relato del paciente. ¿Esto qué significa? Pues que aunque el paciente hace un determinado relato, digamos, el médico muchas veces o el profesional que va a trabajar con el paciente le va a ofrecer muchas veces un relato alternativo, podríamos decir. Y lo que Brody nos plantea es que el sujeto que está enfermo es el que tiene que encontrar sentido. Es decir, quien tiene que actuar, quien tiene que hacerse cargo de la enfermedad, quien tiene que integrar de alguna manera la experiencia de enfermedad en su vida, es quien tiene que comprender que ese relato, o más que comprender, estar convencido de que ese relato es la mejor interpretación posible. Y os pongo un ejemplo para que se entienda un poco esto, porque yo creo que el ejemplo es clarificador. Imaginemos que yo tengo un día un paciente que viene diciendo que tiene dolor en el pecho. Y entonces, una de las preguntas típicas que hacen los médicos es a qué lo atribuye, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree usted que le duele el pecho? ¿Que hay alguna cosa que haya ocurrido últimamente? Y dice, bueno, pues yo creo que sí, porque Cupido me ha lanzado una de sus flechas. Y entonces, claro, digo esto que puede parecer irrisorio, pero la idea es que el paciente tiene una interpretación y es una interpretación que le hace sentido, es decir, lo puede decir completamente en serio, ¿vale? No puede ser solamente una metáfora, a lo mejor dice, no, no, es que yo sé que siento dolor porque es que me he enamorado profundamente, yo sé que esto genera además una serie de cambios químicos en el cuerpo y entonces estoy convencido de que efectivamente esto me está afectando, es decir, yo es que he oído hablar de las enfermedades psicosomáticas, entonces yo sé que la flecha de Cupido me ha atravesado y entonces, claro, esto me está produciendo este dolor, ¿no?, que yo siento. Claro, es evidente que probablemente el médico que lo trata, la persona que va a trabajar con él, le va a tener que ofrecer un relato alternativo para poder explicar una razón, vamos a llamarla más científica, por cierto, otro tipo de relato, en donde le va a decir cuál puede ser el motivo de que le duela el pecho. La pregunta es, ¿podemos ofrecérselo como algo que choca frontalmente, por así decir, con el relato del paciente? Lo que Brody plantea es que no. Es decir, que tiene que haber una primacía del relato del paciente. Esta es la idea. Es decir, el relato del paciente es el que le hace sentido, digamos, dentro de su biografía. El relato del médico, que es alternativo o complementario, tiene que buscar una manera de integrarse porque el acto terapéutico no es solamente el acto de curación, sino que es un acto de reconstrucción de la identidad del paciente, que tiene que interpretar el evento de la enfermedad dentro de su propia vida. Y por tanto,
esa mejor interpretación es la que al paciente le permita articular adecuadamente su propio relato y el relato que le está ofreciendo el médico. Este es el arte, digamos, ¿no?, de esa relación clínica. Y esto probablemente hace referencia, en cierto sentido, y quizá esto es lo que podemos someter a discusión, con eso que os comentaba antes, esto ya lo expliqué antes, de la fusión de horizontes de Gadamer, ¿no? Es decir, en el fondo de lo que se trataba es de articular distintos relatos o distintas perspectivas ante un conflicto de interpretaciones. Por tanto, las diversas interpretaciones generan un conflicto. El modo de intentar superarlo tiene que ser a través de una deliberación narrativa que nos va a permitir, por una parte, una mejora de lo que sería el análisis prudencial desde el punto de vista de la acción ética, por ejemplo, pero también es una manera de resolver el conflicto en la pluralidad. Y esto, diríamos, y esto es un poco lo que Tomás y yo os queremos proponer, que abre una nueva bioética, digamos, un nuevo modo de afrontar las cosas, un nuevo modo que tiene que ser una confluencia entre la comprensión de los propios valores y el contexto de pluralidad y diferencia en que nos movemos, en donde se afirma la validez y la importancia del diálogo y la comprensión, y en donde vamos a tener que desarrollar un aspecto, diríamos, creativo para resolver los problemas éticos y los conflictos. Bien, por tanto, y ya terminando eso, como fatal de tiempo y que queríamos eso, opiniones, discusión, por terminar, por concluir, todo esto ¿a qué nos lleva? Utilizo un esquema que utiliza varias veces, también ha utilizado varias veces el profesor Diego Gracia, un esquema muy general. Podemos entender que a lo largo de la historia, por lo menos historia occidental, hay tres maneras de entender la racionalidad típica del mundo antiguo, una razón especulativa, una razón naturalista. Hay una razón del mundo moderno, que antes yo me refería a ella comentando sobre todo el artículo de Milan Kundera, una razón objetiva, una razón científica propia de la modernidad, que probablemente también sigue siendo nuestra época. Y hay planteamientos éticos, filosóficos, bioéticos, que están apuntando a una razón distinta, una razón vital, una razón interplural, una razón no vital, no una razón pura, una razón impura, una razón narrativa, como la queramos llamar. ¿Cuál es el problema que tenemos, diría yo? Que nuestros problemas actuales, contemporáneos, que adoptan gran variedad de rostros, los seguimos pensando desde una razón especulativa, desde una razón objetiva científica, y tenemos que dar el paso, el salto, y es un poco lo que estamos intentando, a pensarlos desde esa razón vital. Nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestra política, nuestra educación, nuestra mentalidad, nuestra bioética responden a esa racionalidad. Yo creo que debemos dar ese paso, y un poco en esa línea es en la que estamos, de ponernos al día, estar a la altura de nuestro tiempo, de responder adecuadamente a los retos de la diversidad con responsabilidad. Se trata de poner al día nuestros conceptos, nuestras categorías, también nuestra bioética. Por eso ofrecemos esta bioética narrativa, os ofrecemos esta perspectiva, y este es también nuestra perspectiva, y este es también nuestro relato, que sometemos al diálogo, a la discusión y a vuestras opiniones, a vuestra perspectiva también. Pues muchas gracias por el interés y perdón por el exceso quizá de tiempo. Pues nada.